Bendiciones para todos, quien habla para ustedes Joana Bastidas y esto es Palabras de Esperanza. Así que gracias por permanecer allí en sintonía. Y bueno, hoy tenemos una reflexión bastante reflexiva, importante, valga la redundancia. Está en Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16, la palabra que quiero compartir ustedes en este día. Y bueno, como título de esta reflexión es aprovecha bien el tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo, es la recomendación que dice esta palabra que está allí en Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16, que dice de la siguiente manera: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Ahí la versión Reina Valera que dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Otras versiones dice que no vivamos como necios, ¿verdad? Como tontos, sino que vivamos como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son cortos, son malos. Así que bueno, de eso se trata la reflexión. Y bueno, en primer lugar, aquí en estos versículos hay dos recomendaciones, ¿verdad? Estos son unos cortos versículos, pero con dos recomendaciones muy importantes. Y la primera recomendación es que podamos vivir como sabios. Vive sabiamente. Y la segunda es aprovecha bien el tiempo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la primera recomendación, ¿verdad? Que se nos advierte sobre la necesidad de obtener sabiduría, y es decir, que debemos aprender a ser prudentes o diligentes, ¿verdad? Y esta sabiduría viene únicamente de Dios. Y no es que nosotros, ¿verdad?, no tengamos inteligencia, no tengamos sabiduría, pero la sabiduría que nosotros necesitamos para vivir bien nuestros días es la sabiduría que solamente la encontramos en Dios. Y por eso Santiago capítulo 5, versículo 1, nos recomienda lo siguiente, dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. De falta de sabiduría, dice la Reina Valera, ¿verdad?, vamos a pedirle al Señor y Él nos las dará abundantemente y sin reproche. Cuando habla sin reproche es que no nos va a reprender porque estamos pidiéndola. Él, mejor que nadie, está interesado en darnos su sabiduría para aprovechar bien el tiempo, para vivir adecuadamente. ¿Por qué? Porque nosotros debemos aprender a vivir sabiamente para aprovechar bien el tiempo, para no malgastar nuestros días. Entonces, así que la petición de sabiduría no solo habla acerca del conocimiento, sino de la capacidad de tomar decisiones sabias en circunstancias muy difíciles. Y nosotros pues siempre tenemos situaciones difíciles, problemas, situaciones adversas, y es allí donde nosotros debemos tener la capacidad de tomar decisiones sabias en medio de la tensión, en medio de la adversidad, en medio de esas circunstancias difíciles. Y qué mejor que acercarnos al Señor y pedirle su sabiduría. No tenemos sabiduría, no sabemos cómo desenvolvernos o qué decisión tomar, qué hacer en situaciones que se presentan. Entonces, Señor, dame la sabiduría que necesito, ¿verdad? Y eso lo podemos pedir en todas las áreas para aprender a ser mejores seres humanos cada día, esposos, esposas, familia, para tener un buen desempeño en todas las áreas que Dios nos permite tener. Así que de eso se trata la petición de sabiduría, ¿verdad? Y como dice allí en Efesios, pues que debemos aprender, ¿verdad?, a vivir no como necios, sino como sabios. Y por eso Santiago, ¿verdad?, capítulo 5, versículo 1, si necesitan sabiduría, ¿dónde vamos a pedirla, a buscarla? Vamos a pedirla a nuestro Dios, que además dice que es generoso. La tiene abundantemente y así nos la puede dar. Así que la sabiduría de Dios está a nuestra disposición para guiarnos en nuestras decisiones. Entonces el Señor, quien nos ayuda a desarrollar inteligencia múltiple, ¿verdad?
en sabiduría y con la capacidad de hacer conexiones creativas para crecer y servir en amor. Dios es el que puede ayudarnos, ¿verdad?, en esta primera recomendación que nos advierte de que debemos aprender a vivir sabiamente. Y Salmos capítulo 90, versículo 12, dice allí el salmista: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, ¿verdad? Él está pidiendo allí la sabiduría. ¿Para qué? Para aprender a contar nuestros días, a vivir nuestra vida, nuestros días con sabiduría, porque tal vez estamos aprovechando, ¿verdad?, mal el tiempo. Y estamos haciendo, ¿verdad?, o viviendo de una manera no tan sabia, tal vez como dice otras versiones, como necios, como tontos, perdiendo el tiempo en tantas cosas. Cuando aquel salmista dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, ¿verdad? ¿Para qué? Para vivir bien nuestros días. Y bueno, también en Santiago está allí una palabra que quiero también leérselas aquí rápidamente. Habla de esa sabiduría que pedimos en el Señor. ¿Cómo es esa sabiduría? Que no se parece mucho a la de nosotros, porque dice que la sabiduría del Señor es pura, es buena, ¿verdad? Pero la sabiduría muchas veces en la que vivimos no es la que agrada al Señor. Y vamos a ubicarnos ahí en Santiago capítulo 3, versículo 13. Vamos a leerlo desde el 13. Dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. O sea que cuando yo aprendo a vivir mi vida sabiamente, ¿verdad?, dice aquí que lo demuestro viviendo una vida honesta, ¿verdad?, una vida en prudencia, en inteligencia. Pero si tienen envidias, miren lo que dice, o sea que si yo ando en estos comportamientos, no estoy viviendo mi vida con sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría de Dios. Fíjese esto, vivir de esta manera no forma parte de la sabiduría que proviene de Dios, pero la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Por eso es que la recomendación de Pablo a los Efesios es que vivamos en sabiduría, no en pleitos, no en contiendas, no en envidias, no en egoísmo, no en deshonestidades, porque estamos entonces perdiendo el tiempo viviendo de una manera necia y tonta. Pero fíjese lo que dice el versículo 17 de este capítulo 3 de Santiago. Pero la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Por eso es, ¿verdad?, la advertencia del apóstol aquí a esta congregación de vivir sabiamente. Y aquí Santiago pues también, ¿verdad?, nos ayuda. ¿Dónde tengo que ir? ¿Cuál es la fuente de la sabiduría? Y es el Señor. Por eso es necesario entonces la petición de sabiduría para vivir sabiamente. Y bueno, los celos amargos, dice una versión, o la versión Reina Valera habla de no vivir en celos amargos, en contención, ¿verdad? Porque todas estas cosas están inspiradas por el diablo. Así que es fácil para nosotros ser atraídos a deseos equivocados por la presión social y a veces por cristianos con buenas intenciones, ¿verdad? Que muchas veces nos dicen o nos dan consejos, pero impónganse, hágalo, fije metas altas, ¿verdad? Y allí nos volvemos egoístas, a quien tenemos que llevarnos por delante lo hacemos, entonces vienen las envidias, la competencia, las rivalidades, y esto no proviene del Señor, sino que está inspirado por el diablo. Y bueno, la segunda recomendación, ¿verdad?, que nos hace también
aquí Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. La segunda es que está relacionada directamente con el tiempo, ¿verdad? Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y esto se refiere a cada oportunidad que surge en la vida. Lamentablemente perdemos mucho tiempo sin aportar ningún beneficio, ni a nosotros, ¿verdad?, ni a los demás. Y sobre todo al reino de Dios. No tenemos tiempo para servir en el reino de Dios, ¿verdad? Así que por eso es que no trae ningún beneficio ni a nosotros, ni a los demás, ni mucho menos al reino de Dios. Así que debemos buscar la sabiduría de Dios para administrar nuestro tiempo. O sea que hasta aún para administrar nuestro tiempo debemos pedirle al Señor sabiduría. Y hay un versículo que está en Salmos, capítulo 39. Salmos, capítulo 39, versículo 4, y dice de la siguiente manera: David o el salmista aquí le estaba pidiendo al Señor que les recordara a él lo breve que era su tiempo. Y dice de la siguiente manera: Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. Porque de repente uno cree que tener 30 años es mucho tiempo vivido, 50 años es mucho tiempo vivido, y resulta que la Biblia dice que nuestro tiempo es fugaz. Job dice que nuestra vida es como un soplo, ¿verdad? En los evangelios Jesús dice que nuestra vida es como la neblina. Es algo muy ficticio, es algo pasajero. Y entendiendo esto, entonces, por eso es que tenemos que aprovechar nuestro tiempo, nuestra vida. Y como no sabemos tampoco cuánto tiempo vamos a estar aquí en la tierra, por eso es que el versículo anterior de Salmo dice: dame sabiduría, o sea, trae a mi corazón sabiduría. ¿Para qué? Para vivir correctamente. ¿Por qué? Porque nuestra vida es fugaz, nuestra vida es corta, pero ¿en qué? Hasta el día de hoy, ¿en qué hemos invertido nuestro tiempo? ¿Hemos vivido sabiamente? ¿Hemos aprovechado bien el tiempo? ¿Ha sido de beneficio para nosotros, para los demás, para el reino de Dios, nuestro tiempo aquí en la tierra? Entonces, por eso este salmo dice: Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. ¿Para qué? Para aprovecharlos, para vivir sabiamente, ¿verdad? Entonces, recuerda que tenemos que aprovechar todo el tiempo que el Señor nos puede permitir aquí en la tierra. Así que bueno, ¿cómo hago entonces para redimir bien el tiempo, para aprovechar bien el tiempo? Y quiero que notes, ¿verdad? O anotes allí o tomes en cuenta esta recomendación. Redime tu tiempo con diligencia. Bueno, te dejo de tarea para que tú en tu casa leas Santiago capítulo 1, versículo 5 y Santiago 3, capítulo 17, versículo 17, y también Eclesiastés 3, ¿verdad? Del 1 al 7. Este libro habla de este capítulo de que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Santiago habla de la importancia de pedir esa sabiduría, de cómo vivir, ¿verdad? Así que quiero que los tengas allí, que los puedas anotar, que los puedas tomar en cuenta y leerlos, ¿verdad? Y bueno, también que reflexiones y que evalúes cómo y dónde pierdes más tiempo. En tu día tenemos que tener cuidado. ¿Dónde? ¿En qué parte del día pierdo tanto tiempo, verdad? Y bueno, no pierdas el tiempo en cosas triviales y rescata el tiempo perdido frente a pantallas en las redes sociales. Tal vez estás perdiendo mucho tiempo en las redes sociales. ¿Son malas las redes sociales? No, pero a veces perdemos el tiempo allí, horas y horas en las redes sociales, y qué bueno es que podamos aprovechar ese tiempo perdido allí. Ahora, si lo vas a usar para beneficio, para predicar la palabra, para ser instruido en cosas necesarias, está bien, pero debemos aprender a darle sentido, ¿verdad?, al tiempo. Haz algo útil para Dios y la sociedad.
estudia, trabaja, toca un instrumento, aprende un oficio, ¿verdad? Haz voluntariado, involúcrate sobre todo en la obra del Señor y sigue adelante. Estas son las recomendaciones, ¿para qué? Para que aproveches bien el tiempo, porque los tiempos son cortos. Prográmate y sé intencional, tomando conciencia sobre dónde inviertes tu tiempo. Qué bueno que en este día podamos hacer una oración. Decirle al Señor que nos ayude a vivir sabiamente, aprovechando el tiempo, y que el Señor nos enseñe a ser sabios como Jesús, ¿verdad? A vivir de manera más productiva para su gloria. Así que el Señor nos ayude a no perder el tiempo tan precioso en cosas sin valor. Así que gracias por quedarte hasta el final. Que Dios te bendiga, que el Señor traiga sobre tu vida sabiduría para que aprendas a valorar, ¿verdad? Y a vivir el tiempo tan valioso que Dios te da. Habló para ti Joana Bastidas. Bendiciones. Nos vemos en otra próxima oportunidad.